Universidad de Concepción a través del proyecto UCO 2095, Inclusión UDEC, en colaboración del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante CADE y el programa ARTIUD, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales. Saludamos al subdirector de docencia, el señor Ernesto Araya Jara, a la directora ejecutiva del proyecto Inclusión UDEC, María José Solís Grant, y al jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante CADE, Jorge Roa Molina, a las expositoras y a quienes están participando en este seminario virtual. De igual forma, saludamos al intérprete de lengua de señas chilenas del ENSE Biobío, José Lascano Tapia, quien asistirá en el acceso a la información para la comunidad sorda, e invitamos a quienes necesiten de esta asistencia puedan utilizar la función anclaje de Zoom ubicada en los 3 puntos de la esquina superior derecha de su respectiva fotografía. De esta manera podrá mantener fija la miniatura de video del intérprete de lengua de señas en su computador. Este webinar tiene como objetivo ser un espacio para conocer la experiencia de implementación de ajustes razonables en 2 instituciones de educación superior de la región del Biobío y cerrar el ciclo de talleres de ajustes razonables que hemos impartido en la universidad. Antes de iniciar la jornada, les comentamos que esta será grabada e invitamos a silenciar sus micrófonos, por favor. Al mismo tiempo, y para quienes deseen participar de la fotografía oficial de esta actividad, les solicitamos puedan prender por un momento sus cámaras, por favor. Ya, vamos a esperar un segundito. Voy a tomar 3 fotos, ya que estamos en 3 grupos en la sala de Zoom, ¿ya? Yo les voy a avisar. Allá va la primera. 1, 2 y 3. Vamos con la segunda. 1, 2 y 3. Ahí van apareciendo más camaritas. Y la última. 1, 2 y 3. Ya, muchas gracias. Comentarles que una vez finalizadas las presentaciones, realizaremos un conversatorio por el que les invitamos a dejarnos sus preguntas en el chat de esta actividad ubicado en la parte inferior de la pantalla. A continuación, invitamos al subdirector de docencia, Ernesto Araya, a entregarnos unas palabras de bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, primero que todo, reciban un cordial saludo a todos los asistentes a este webinar. Muchas gracias por estar acá. Quiero dar un especial saludo a la directora de IncluDEC y directora ejecutiva del proyecto Inclusión UDEC, profesora María José Solís, al jefe del Centro de Apoyo al Estudiante, profesor Jorge Roa, y a las expositoras que hoy nos acompañan, Alicia Ortega Moreno, asistente jurídico del Senadis Biobío, a la profesora Fabiola Arriagada, jefe de carrera de enfermería, y a la profesora Verena Yáñez, jefa de carrera de la carrera de contador auditor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bueno, a la directora del proyecto de Inclusión UDEC, me permito agradecer por el gran trabajo que ha realizado junto a su equipo. La verdad es que este es un proyecto que nos llena de orgullo como institución, porque va en la senda de lo que debemos hacer como institución de educación superior, pero sobre todo como entidad que es integrante activa de la comunidad, que busca minimizar las brechas que dificultan la igualdad de condiciones y por tanto la igualdad de oportunidades. Inclusión significa integrar a todos sin tener en cuenta el grado de capacidad, es decir, significa recalcar y fortalecer lo que tenemos en común y permitir que nuestro potencial florezca, dando con ello oportunidad de desarrollarnos en todos los ámbitos y de paso aportar con nuestras virtudes a la sociedad. Eso es lo que buscamos justamente. Bueno, cabe destacar que gracias al trabajo realizado por la profesora María José y a su equipo, por cierto, en el marco del proyecto, hace exactamente 2 semanas, es decir, el jueves 6 de octubre recién pasado, en una sesión extraordinaria del Consejo Académico de nuestra institución, y en forma unánime, fue aprobada la política de inclusión en la Universidad de Concepción, con lo cual se establecen lineamientos transversales de actuación, protocolos que orientan la convivencia de nuestra comunidad y el desarrollo de mecanismos de gestión y aseguramiento de la calidad. Este hito, por cierto, que nos llena de mucha alegría. Bueno, en el webinar de hoy
culminamos con el ciclo de talleres de ajustes razonables, en donde las expositoras que hoy nos acompañan compartirán sus experiencias respecto a la implementación de modificaciones y adaptaciones necesarias para ajustes razonables. Muchas gracias y los dejo con nuestros expositores. Día del proyecto de inclusión UDEC, María José Solís Gran, a entregarnos algunas palabras también de bienvenida a este webinar. Hola, buenas tardes, o buenos días en realidad. No alcancé a escuchar bien todas las palabras de Mariela ahora al final, no sé si hubo algún problema de audio, disculpen, pero alcancé a escuchar que sí me nombró. Bueno, agradezco las palabras del subdirector, la verdad es que ha sido un largo trabajo que hemos ido desarrollando a través de este proyecto. Así que, bueno, les doy la bienvenida y los buenos días a todas las personas que están acá presentes en esta actividad, especialmente, por supuesto, a nuestras expositoras, ¿cierto?, que van a compartir con nosotros el día de hoy sobre este tema tan importante como son los ajustes razonables. Y en nombre del equipo de Inclusión UDEC agradecemos también este amplio interés en esta temática. Esto se ha visto reflejado por la gran cantidad de personas que se inscribieron para el webinar del día de hoy, denominado Ajustes Razonables en la Educación Superior. Y bueno, en este contexto y especialmente en los últimos años, las instituciones de educación superior en Chile han ido avanzando para fortalecer y para poder ir instalando enfoques inclusivos. Y dentro de esto, todas las instituciones han ido avanzando también en la realización de ajustes razonables para estudiantes en situación de discapacidad en la educación superior. Bueno, como forma de poder ir contribuyendo a estos avances en la Universidad de Concepción, estamos implementando este proyecto desde el año 2020. Este proyecto se denomina Fortalecimiento de la Política, Cultura y Prácticas de Inclusión y Atención a la Diversidad en la Educación Superior de la región del Biobío. Y este proyecto además va alineado con el plan estratégico institucional que actualmente tiene la universidad, en donde se indica que la universidad impulsará una cultura institucional que se distinga por la valoración de la diversidad, la eliminación de todo tipo de discriminación y la construcción de un espacio igualitario. Bueno, por eso que el modelo de inclusión que estamos impulsando y llevando adelante desde la Universidad de Concepción no solo pasa también por garantizar la igualdad de oportunidades para estudiantes en los procesos formativos, sino que también buscamos la plena participación de todas las personas de la comunidad universitaria, tanto en el ámbito de la vida universitaria, en los espacios laborales, etcétera. Bueno, todo esto también ha sido levantado y recogido participativamente a través de los procesos que hemos ido llevando desde el inicio de este proyecto. Este proyecto ya tiene fecha de finalización para marzo del próximo año, pero hemos ido de a poco fortaleciendo muchas iniciativas que ya venían también desarrollándose de antes en la institución y avanzando para realmente poder ir construyendo esta universidad más inclusiva que todos queremos. Y bueno, como decía también el subdirector, estamos también muy contentas y compartimos con todas las personas que están presentes que tenemos por fin aprobada nuestra política institucional de inclusión, atención y valoración de la diversidad acá en la Universidad de Concepción. Esta política busca justamente garantizar que cada persona de la comunidad universitaria tenga el derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación. O sea, estamos acá mirando desde el concepto amplio de inclusión. Y esta política fue justamente fruto de un trabajo de un poco más de 1 año y medio, de trabajo colaborativo, participativo, donde levantamos información de todos los estamentos de la institución, en donde también trabajamos algunos temas con instituciones externas de la región, buscando levantar cuáles eran esas brechas sentidas por la comunidad en cuanto a inclusión y cuáles fueron también las propuestas que emergieron. Y desde ahí pudimos ir elaborando participativamente esta política que por fin tenemos aprobada desde este mes de octubre de este año.
Esta política, bueno, marca este hito importante de avance, de respaldo a las iniciativas que se han venido desarrollando y que fomentan la inclusión. Y bueno, toda la comunidad universitaria, la idea es que continúe participando y contribuyendo a estos avances, para ir convirtiéndose siempre en agentes de cambio, lograr esa convivencia, ese respeto mutuo y que podamos valorar la diversidad. Este webinar es también uno más de los aportes que hacemos en conjunto y en articulación con otras reparticiones para poder conversar sobre esta temática, y no solo en nuestra institución, sino que por supuesto abierto a la comunidad, abierto a otras instituciones, y que podamos ir conociendo las experiencias, en este caso, de ajustes razonables. Así que los invito a disfrutar de la actividad, a escuchar a nuestras expositores y por supuesto a aplicar después todo esto dentro de sus ambientes locales. Muchas gracias. Agradecemos a la directora ejecutiva por sus palabras y los invitamos a continuación a ver un video sobre los ajustes razonables que hemos preparado. ¿Qué son los ajustes razonables? Los ajustes razonables son cada una de las adaptaciones y modificaciones implementadas en distintos espacios para garantizar igualdad de condiciones, velando por los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Reconocer la diversidad entre actores de la sociedad y los apoyos requeridos para un pleno desarrollo de actividades permite que se avance en la inclusión, promoviendo la igualdad de oportunidades y fomentando positivamente tanto el crecimiento personal como comunitario. En un contexto institucional y universitario, es clave la implementación de estas medidas, tales como potenciar la autonomía e independencia, la creación de relaciones horizontales y adaptaciones del lenguaje y formatos de comunicación, para así reducir las barreras que se presentan cotidianamente en el ámbito laboral, educacional y social. ¿Qué ajustes razonables identificas en tu entorno? ¿Cuáles crees que podrían implementarse? Adelante, fomentemos la participación e inclusión en todos los espacios. Como dato para reflexionar, en Chile y también en el mundo, uno de los grupos excluidos de la educación superior es el que está conformado por los estudiantes con discapacidad. Tal es así que solo el 9,1% del total de las personas con discapacidad terminan este nivel de enseñanza, a diferencia del 20% del total de la población sin discapacidad que finalizan sus estudios. Esta diferencia es significativa. Este es un estudio del CENADIS del 2015. Comenzamos entonces con la primera presentación a cargo de Fabiola Regada Gallardo. Ella es enfermera, académica universitaria y jefe de carrera de Enfermería del Campus Concepción de la UDEC. En su caso nos hablará sobre su experiencia en la implementación de ajustes razonables en la carrera. Hola, muy buenos días. Quiero compartir el PPT ahora para estar. Acá está. Bueno, me presento primero. Ya estoy tratando de compartir esto. Tenía muchas ventanitas abiertas, así que pido las disculpas. Como ya me presentaron, soy Fabiola Regada, jefa de carrera, ¿cierto?, del campus Concepción. Y acá no me deja todavía, vamos a abrirlo acá de nuevo. Debe ser porque tengo doble pantalla. Ahí me avisan ustedes si se puede ver el PPT. ¿Se puede visualizar ya? Se ve perfecto. Hay que ponerle modo presentación nomás. Sí, se ve. Ya, lo que pasa es que acá me quiero hacer la tecnológica, puse muchas pantallas, pero ahora ya lo arreglé. Entonces, como jefa de carrera del Campus Concepción, quería también dar las gracias por tener la oportunidad de estar acá presentando, ¿verdad?, un tema que para mí es de mucho interés. Creo que es algo que tenemos que profundizar y no dejar de lado, sobre todo en estos tiempos. Y a través de mi presentación les quiero comentar que voy a hablar un poco de mi carrera para contextualizar después hacia los ajustes razonables que hemos realizado. Y al final unas pequeñas reflexiones de todo lo que hemos
avanzado, que creo que es un porcentaje mínimo en relación a todo lo que tenemos que seguir creciendo a medida que transcurran los años. Contarles además que la carrera de enfermería del campus Concepción, ¿verdad? Está acá, que todo es la más visible quizás, pero recordar que nuestra carrera está en el campus Chillán y en el campus Los Ángeles, donde ya también hay jefes de carrera que están comenzando a trabajar en esto, que es la aplicación de los ajustes razonables. Nuestra carrera, todos ubican, ¿cierto?, el rol quizás superficial de la enfermera y del enfermero, pero quería comentarles el perfil de egreso que tiene nuestra carrera para poder después insertarnos en lo que tiene que vivenciar, los obstáculos que tiene que ir, ¿verdad?, saltando una persona con alguna situación de discapacidad. El egresado de nuestra carrera tiene que lograr, ¿verdad?, un perfil de egreso, porque tiene que lograr liderar y gestionar un cuidado integral de las personas, ya en todas las etapas del ciclo vital. Trabajar en áreas de maternidad infantil, en áreas, ¿cierto?, de adultos, en hospitales psiquiátricos, tiene que trabajar también en el nivel de la atención primaria de salud. Utiliza la práctica basada en evidencia, investigamos fenómenos de enfermería y de salud también. Es un profesional proactivo, socialmente responsable, que demuestra respeto por la diversidad, la multiculturalidad, y que ejerce un rol motivado por un compromiso ético y una visión humanista. Habilidades interpersonales y comunicacionales, capacidad para educar. Por eso quería comenzar con esto, porque es importante que conozcamos el perfil de egreso, ¿verdad?, para poder saber después cuáles son todas estas barreras que tenemos que ir pudiendo, ¿verdad?, avanzar sobre ellas. Así que, más o menos, en eso, en el ámbito de desempeño de un enfermero y una enfermera son 4. Nosotros nos desempeñamos en el área asistencial, que es quizás lo más visible para la comunidad, que es cuando atendemos a los pacientes, en el hospital, en la atención primaria de salud, que en general es nuestro ámbito de acción, en los colegios, en los liceos. Pero también tenemos el ámbito de desempeño de la investigación, por supuesto, como todas las carreras, y de ese componente científico, y también nosotros damos y entregamos mucha educación a la comunidad, porque nuestro pilar fundamental es el cuidado, un cuidado humanizado, y no hay cuidado que no se pueda desarrollar si no educamos a las personas para que mantengan una situación de salud y una situación de bienestar. Entonces, la gestión y el liderazgo, que es otro de los campos que son transversales en todas nuestras áreas de trabajo, también es importante. El enfermero y la enfermera tienen un rol de gestión y un rol de liderazgo, sobre todo en las áreas donde hay otras disciplinas, otras profesiones. Tenemos a cargo mucho personal, tenemos que dirigir los servicios muchas veces en las distintas áreas. La toma de decisiones es muy importante en el equipo, sobre todo cuando hay vidas en riesgo. Entonces, es importante conocer esto para que después podamos desarrollar todas las otras áreas. En nuestra Campus Concepción, la carrera acá cuenta con 500 estudiantes aproximadamente, y 118 de ellos están cursando en este año 2022 el internado de enfermería. Entonces, lo comento para que se sepa que por lo menos acá en el Campus Concepción tenemos 500 personas distintas. Tenemos 500 estudiantes, jóvenes, ¿verdad?, que pueden tener una diversidad absoluta y que bienvenido sea. Y dentro de eso, me refiero a los 118 internos de la carrera de enfermería, porque son los que tuvieron que lidiar con 2 años, ¿verdad?, que estuvieron en pandemia, previo a eso el estallido social. Tuvimos que, ustedes saben ya todos los cambios que eso conlleva, el cambio, ¿cierto?, a la digitalización, las clases online, y obviamente que esto no nos jugó una muy buena pasada en relación a las detecciones oportunas que pudimos haber tenido para hacer pesquisa de los estudiantes que estaban quizás más introvertidos, que no podían sociabilizar bien. Nosotros también tuvimos que adquirir como profesores estas competencias de poder hacer las clases a distancia. Entonces, obviamente que cuando los estudiantes del 5º nivel tuvieron que ingresar este año a la presencialidad, se pudieron detectar bastantes fenómenos, ¿verdad?, o algunas características de ciertos del alumnado que había que quizás haber trabajado con tiempo y haber realizado una pesquisa. Pero no fue así,
teníamos que enfrentar la situación que era multifactorial, las dificultades que podían presentarse, pero llegaron a esta actividad de internado que era el 5º nivel, el que los faculta, ¿cierto?, para que después puedan lograr ser licenciados y de poder egresar y trabajar. Y el internado de enfermería es una actividad final de práctica que en la carrera de enfermería tienen que desarrollar una pasantía en el intrahospitalario y en el extrahospitalario. El intrahospitalario lo llamamos dentro de los hospitales, ¿verdad? Y el extrahospitalario es todos los establecimientos de la atención primaria de salud, los SFAM, los ECOF, entre algunos. Así que los estudiantes tenían que integrar todo lo que habían aprendido de 1º a 4º año para poder llegar al 5º nivel. Y es así como yo les quiero presentar ahora el caso de un estudiante que se presentaron, ¿verdad? Se presentó la posibilidad de poder realizar ajustes razonables en el 5º nivel, cosa que era un gran desafío también, porque no pudimos realizar esta pesquisa antes, sino que a fines del año pasado, donde conocimos a esta estudiante o a este estudiante que fue derivado por los docentes. Ya en algunos talleres que se realizaron, los docentes mencionaron que tenía dificultades para sociabilizar, que estaba más aislado, que estaba más introvertido, que tenía una mirada esquiva, que era solitario. Supimos después que había tenido algunas dificultades en el nivel secundario, en su liceo, que no tenía amigos, ni tampoco amigos dentro, ¿cierto?, ahora actualmente dentro de la carrera. Entonces nos vimos enfrentados a esto y algo teníamos que hacer, porque si no, su fracaso dentro del desarrollo de este internado iba a ser inminente. Y es ahí donde, al ser entrevistado, ¿verdad?, pudimos, y también le pudimos a través de un consentimiento que él firmó, les ofrecimos esta posibilidad que yo ya me había enterado en algún momento que tenía el CADE para poder guiarnos, que fue a través de uno de los webinars y a través de que yo también encontraba que era algo que teníamos que realizar, en la preocupación, ¿verdad?, de que los estudiantes en esta situación de discapacidad no es el primero ni va a ser el último tampoco. Entonces algo ya había que hacer, hablé con él y en el fondo logré, ¿verdad?, logramos convencernos de que esta era la mejor decisión que podíamos tomar y él postuló, ¿cierto?, a la posibilidad de que en el CADE pudiéramos tener ese apoyo. Y en el CADE, tengo que decirlo, que fue el apoyo absoluto desde el primer día, por lo menos en la unidad de acá, que depende de la dirección docencia. Y a través de ese consentimiento, la estudiante o el estudiante pudo llegar, ¿verdad?, al CAE, donde la trabajadora social hizo su primera entrevista, que era una entrevista donde se podría evaluar la condición inicial y los ajustes que se podían hacer posteriormente. Y ahí lo derivaron, ¿cierto?, y comenzó este camino en los talleres diversos que el CADE, que voy a explicar después, pudo ofertar. Cuando él inició, se hizo un diagnóstico que se hace en la unidad, ¿verdad?, que vieron algunas debilidades y algunas fortalezas. Y lo que llama la atención es que las debilidades quizás son las mismas que estaban asociadas a lo que los docentes pudieron entregar, ¿no?, que era obviamente una autoestima no tan buena, procesos de frustración, se encontraba solo o sola, no expresa emociones, responsable tenía como fortaleza, siempre llegaba a la hora, persistente y siente emociones. Él siente, que eso para mí es muy importante. Y frente a esto, ¿verdad?, pudimos empezar a hacer el CADE comenzó a ver todas estas debilidades y fortalezas que me iban informando. Y ahí con esto, ¿verdad?, pudieron después establecer algunos ajustes para él, porque es un inicio, como un diagnóstico, para que después el estudiante pueda lograr pasar por las otras etapas que vienen. Así que su primera reunión fue con la asistente social, pero después ahí teníamos un obstáculo que la psicóloga, ¿cierto?, que está encargada, me advirtió, y que no tenía un diagnóstico claro médico, porque se necesita, aparte del consentimiento, para entrar a estos ajustes razonables, que el estudiante tenga un diagnóstico del psiquiatra,
donde se establezca que tiene un trastorno del espectro autista, que es el caso que yo voy a presentar. Eso no existía, pero sí se gestionó, se habló con el estudiante y él supo que esto era beneficioso para él. Entonces, encontramos que él podía asistir al psiquiatra y fue, y se pudo diagnosticar, que es algo súper importante para que después pueda optar a los ajustes razonables. Acá el CADE también tiene algún tipo de apoyo para que algunos estudiantes que no tienen la posibilidad puedan acceder a través de la DICE a este apoyo, ¿verdad?, económico, para que puedan tener su primer diagnóstico. Así que eso también era una ventaja. Hablaron en la introducción de lo que consisten los ajustes razonables. Yo solo referirme que teníamos que hacer estas adecuaciones porque el estudiante obviamente no estaba preparado después de 2 años de pandemia a poder incorporarse de inmediato a una actividad que va sin docente en las áreas hospitalarias o en las áreas de atención primaria de salud. Así que era lo más indicado para poder realizar. ¿Cuáles son las actividades que realizó el estudiante en el CADE? Bueno, ya hablamos que con la trabajadora social, ¿verdad?, fue su primera instancia para poder evaluar un diagnóstico general, pero hasta el momento, desde mayo del 2022 que ingresó a este programa, ha tenido 2 sesiones con la trabajadora social, cuyo objetivo es conocer el caso y recolectar la documentación para realización de ajustes razonables, ¿ya? 5 sesiones con la psicóloga educacional, que el objetivo, ¿verdad?, es la realización colaborativa de informes de ajustes razonables y el refuerzo de la habilidad en la práctica profesional. Incluye también, ¿cierto?, la posibilidad que lo deriven a estos talleres sociales, que ha tenido 5 sesiones, que su objetivo es reforzar habilidades sociales a través de la legoterapia, que son unos talleres de Lego que ellos realizan para poder desarrollar más las competencias de sociabilización. Y ha tenido 2 sesiones con su psiquiatra, vale decir, sí es importante mencionar que el psiquiatra, él está asistiendo de manera particular, apoyado por su familia, y ha tenido 2 sesiones ya para actualizar el diagnóstico y después su control, ¿ya? Todas estas actividades son 100% con apoyo del CADE. Yo como jefa de carrera no he gestionado esto. Yo solamente logré la captación a través de mis colegas y logré de que el estudiante tenía algún tipo de situación de discapacidad y me contacté inmediatamente con el CADE. Yo como jefa de carrera no voy programando este tipo de talleres y actividades, lo realiza toda la unidad, cosa que es muy importante porque lo hacen las personas que saben. ¿Y cuáles fueron los ajustes que se implementaron? Los ajustes, como el primero, como él tenía que desarrollar actividades, ¿verdad?, en un establecimiento intra y extrahospitalario, conversamos y vimos cuáles eran los establecimientos y el lugar más adecuado para que él pudiera desarrollar sus internados. Y no se debe pensar que fue quizás el más fácil, porque no es así. Son lugares de internado que ya existían previamente. Entonces, elegimos, ¿cierto?, el que pudiera, por ejemplo, estar más cerca de que la jefa de carrera pudiera ir a verlo, o cerca de los docentes que lo pudieran guiar, que pudiéramos asistir. Esa fue una de las cosas, y lo otro que fuera adecuado para que él estuviera cerca también de su domicilio, para que los trayectos fueran más fáciles, pero no fue un lugar distinto de práctica clínica, fue un lugar que nosotros siempre utilizábamos. Lo otro que fue un ajuste razonable que fue sugerido por la psicóloga, ¿cierto?, del CAE, era que le informáramos al profesional con que se iba a quedar en los distintos hospitales o SFAM cuál era el diagnóstico del estudiante. Entonces, cuando nosotros como docentes lo íbamos a dejar el primer día, nosotros previamente ya conversábamos con las personas encargadas que tenía este diagnóstico, el o la estudiante, y que era algo que lo aprobó y fue con consentimiento del estudiante informar de su diagnóstico. Incluso con la experiencia que tuvimos, estaba abierto a que se informara incluso a sus compañeros y también a los otros enfermeros o enfermeras de la unidad donde él estuvo, porque no hay solo una enfermera por unidad, son varios. Así que en eso que yo personalmente pensé que íbamos a tener algún tipo de obstáculo, porque los estudiantes en esta condición se sienten a veces discriminados. Entonces, a lo mejor él no quería contar de su diagnóstico, pero fue todo lo contrario.
Así que se sociabilizó el diagnóstico, se sociabilizó con los enfermeros que estaban a cargo en algún momento de él también, con las enfermeras, y cualquier persona que guiaba su proceso formativo se le podía, ¿verdad?, comunicar al estudiante, que este era otro ajuste, qué se esperaba de él. Acá lo que aprendimos era que nada se deja al azar, ni nada se da por obvio. En los estudiantes con trastorno del espectro autista hay que decirles todo súper claro, hay que decirle el paso a paso, no dar ninguna rúbrica por obvio, y si pensamos bien, eso deberíamos hacerlo siempre. Siempre deberíamos estar a todos nuestros estudiantes, no dar nada por obvio, no decir esta es la rúbrica, esto es lo que tienes que hacer, lea los objetivos, sino que yo creo que la comunicación es súper importante, no solamente para las personas en situación con discapacidad, sino que para todos nosotros. Así que otro de los ajustes también era que cualquier persona debía consultar directamente al estudiante si necesitaba alguna solicitud o si tiene alguna necesidad, como dejar las cosas claras. Concientizar a los compañeros y a los docentes sobre el trastorno del espectro autista es otro ajuste razonable, y ahí quizás extenderme un poco en lo que hemos hecho, porque también durante este año hemos realizado, ¿verdad?, cursos a los docentes. En el primer semestre se realizó un curso de inclusión a los docentes para poder concientizar, y también a través de los delegados hemos enviado de la jefatura de carrera, hemos enviado toda la información sobre inclusión, y se va a formar un grupo de estudiantes que vamos a trabajar en la inclusión, un tipo de voluntariado que vamos a trabajar en comunicar, en informar, en educar, y hacer que esto sea algo, ¿verdad?, que no nos llame la atención. Así que estamos trabajando en eso con los estudiantes también de todos los niveles, desde primer año, por supuesto, en adelante. Lo otro que pudimos hacer también, y que sirvió bastante, fue la reunión con enfermeros y enfermeras de los servicios o de las unidades. Antes que llegara, ¿verdad?, el estudiante o la estudiante a iniciar sus prácticas clínicas, nosotros tuvimos una reunión, y posteriormente, cuando ya había iniciado los primeros días de internado, el CADE, la psicóloga Andrea Borsone, fue y se reunió con los estudiantes, con los colegas que iban a recibir al estudiante o la estudiante. Y eso fue muy bueno, porque yo por lo menos ahí pude percibir el interés que tienen los enfermeros y las enfermeras en el tema, y sobre todo en poder ir saltando estos obstáculos que se presentan. Yo creo que esa reunión, que estuviera yo, pero que sobre todo estuviera la persona del CADE, la psicóloga, explicando en qué consistía, me abrió mucho más las puertas para poder seguir desarrollando esto dentro de mi área de la enfermería. Lo otro es que también se aplicó al inicio de la pasantía práctica de una encuesta formativa de sociabilización y de comunicación, que lo hizo el CADE, que se le aplicaba, ¿cierto?, al estudiante para que pudiera ir viendo cuáles eran sus apreciaciones en relación a la sociabilización, caso miraba a los ojos, si no miraba a los ojos, pero esas son unas encuestas que las realizó en la unidad. Lo otro, también se dio a conocer todos los ajustes razonables, lo que teníamos que realizar, se les dio a conocer a todos los profesores que iban a estar con el estudiante en el nivel. Vale decir que en el nivel, en el quinto nivel, solo con 4 profesores ya teníamos claro, ¿verdad?, se sociabilizó estos ajustes razonables que sugirió el CADE, para que todos tuviéramos claro en lo que competía, ¿verdad?, al desarrollo de estas actividades. Ya había mencionado que realizamos un curso de inclusión aplicado a los académicos de los 3 campus de la facultad, recordando que enfermería está en Chillán y Los Ángeles, en la Universidad de Concepción, pero que esto tiene que continuar. Entonces también tenemos programado alguna actividad en el segundo semestre, porque hay que sociabilizar, porque a veces las barreras están por desconocimiento, las barreras están por no saber, por no educarnos, no porque por mala voluntad. Entonces yo creo que la educación es fundamental en esto para los docentes y también para nuestros estudiantes. Y obviamente estuvimos con entrevistas con el estudiante y la estudiante, ¿verdad?, durante todo este periodo para hacer seguimiento y para saber si las cosas iban bien. Vale recordar que el estudiante no tuvo ningún cambio en la evaluación de los internados. Él tuvo que cumplir los mismos resultados de aprendizaje y tuvo que cumplir, ¿verdad?, con las mismas rúbricas de evaluación
que tenían sus otros compañeros. Eso no cambia, porque él tiene que lograr los mismos resultados de aprendizaje, lo que cambia es el camino de cómo lo realiza. Pero en el fondo no se hizo otra rúbrica de evaluación, no se evaluó, ¿cierto?, de manera distinta. Pero sí, lo que logramos realizar es con la psicóloga del CADE, Andrea Borsone, con la mirada también de mi vicedecana, fue una evaluación formativa. Eso sí, fue una incorporación de una rúbrica de evaluación donde el estudiante le aplicamos al principio de su práctica clínica con la enfermera guía que lo guiaba, y para que él pudiera visualizar cuáles son sus dificultades en la comunicación, en la sociabilización, en la conversación. Entonces, habían unas habilidades, ¿cierto?, generales. Por ejemplo, ahí no la voy a leer todo por el tiempo, pero si tengo o no contacto visual, entonces él tenía que completar y después era acompañado por la enfermera para ver qué aspectos tenían que ir mejorando. Porque vuelvo a repetir, lo que yo he aprendido es que lo más importante es tener las cosas claras. El decirle, ¿sabes? No está mirando a los ojos, mira a los ojos. ¿Sabes? Tienes que decirlo más claro. Las directrices tienen que ser muy claras y ahí no hay ninguna dificultad posterior porque se logran realizar las actividades por el estudiantado. Estas son algunas habilidades de comunicación y de conversación generales, pero también quise ser un poquito ambiciosa y poder, ¿verdad?, presentar algunas específicas de enfermería que son perfectibles. Este es el primer caso que nosotros tenemos, pero también algunas habilidades de comunicación que él tiene que desarrollar, como iniciar una conversación con los usuarios o pacientes, si él es capaz de acercarse, o ella es capaz de iniciar una conversación con los funcionarios, tenemos personal a cargo, tenemos que saber, ¿verdad?, quizás dar directrices, o cuando hay alguna dificultad, tomar decisiones, iniciar conversaciones con la enfermera guía, con los otros profesionales, continuar una conversación. Y esto a nivel formativo ha sido de mucha ayuda, porque él ella se va dando cuenta de lo que tiene que lograr. Y así hemos podido mejorar bastantes parámetros. Hay otras sociales de enfermería igual, ¿verdad?, que solo quería mostrarles que esto se puede seguir perfeccionando y se puede seguir mejorando. Y hemos tenido logros del estudiante, que esto me pone a mí súper contenta. Yo estoy muy feliz por esto porque he visto esos logros, son súper tangibles y son súper bonitos. O sea, que alguien que no sonreía antes, que después sonría, eso es un regalo de la vida. Así que los logros de la estudiante fueron aprobación de su internado extrahospitalario, él ya lo probó, y lo probó cumpliendo los resultados de aprendizaje. Actualmente se encuentra ella actualmente desarrollando un internado intramural, está dentro de un hospital y hasta el momento vamos muy bien. Me han felicitado por el desempeño, por las reuniones posteriores que hemos tenido, porque también se han derribado algunos mitos y eso es muy bueno. Ella o él ha fortalecido sus habilidades de comunicación y sociabilización en el campo clínico. Ha podido hacer exámenes generales, ¿cierto?, de valoración de enfermería, que es hacer entrevistas, hacer examen físico general, segmentario, educación a la familia. Y también hay algo potente, que tiene amigos en el internado, ha podido sociabilizar con sus compañeros y ha salido con ellos también. Así que eso, ¿cómo no me va a tener orgullosa de lo que hemos hecho como carrera? ¿En qué tenemos que seguir trabajando? Tenemos que seguir trabajando en la capacitación. Esto para mí es muy importante, porque tenemos que derribar los mitos en relación a esto y tenemos que educarnos en el tema. No solo a los académicos, ni a los estudiantes, también al personal administrativo que los recibe, también a los profesionales, que esto yo lo tengo como una gran tarea, a todos los profesionales del área de la salud que nos apoyan en las pasantías de nuestros internos e internas en los distintos campos clínicos. Mejorar las pesquisas desde los primeros niveles. O sea, qué distinto sería todo si del primer nivel nosotros pudiéramos hacer detección de todos nuestros estudiantes con situación de discapacidad. Mantener la comunicación continua con las unidades de apoyo del CADE, que yo creo que las tengo un poco aburridas, pero me ha servido montones y eso hay que tener, ¿cierto?, que mantener esta comunicación. Potenciar un ambiente de inclusión, y eso también va con los pequeños gestos, las consideraciones que debemos tener con todos.
y potenciar con la educación. Yo pienso y reitero la importancia que ello tiene. ¿Qué es lo que viene ahora para nosotros? Potenciar, ¿cierto?, todo lo que es los ajustes razonables en el área clínica, que yo he visto, ¿verdad?, algún tipo de evidencia, y la evidencia muestra generalmente todos los ajustes razonables en el aula o en la infraestructura. Pero lo que estamos haciendo nosotros, que es en relación, ¿verdad?, a las áreas clínicas hospitalarias, intra o extrahospitalarias, en el campo clínico, no hay mucha evidencia que yo haya reclutado, pero sí es algo que tenemos que seguir avanzando. Pero tengo el debe también en otras pesquisas que vamos a comenzar a trabajar, de implementar todos los ajustes razonables en el aula futuro con otro estudiante de cuarto nivel. Así que en eso ya vamos a empezar a trabajar, pero creo que estamos empezando un camino muy maravilloso. Algunas reflexiones que yo puedo dar, es que absolutamente a mí me ha cambiado la mirada. No piensen que yo esto lo sabía de siempre, porque no es así. Y me di cuenta que son muy aplicables. Son aplicables, son cosas de implementación no difíciles. Se deben lograr los mismos resultados de aprendizaje y es así, se logran. No se requieren recursos económicos extras, si bien lo que sí se requiere son profesionales en el área del CADE que tengan tiempo para quizás poder reclutar más estudiantes, porque el recurso humano es súper importante, pero no así los recursos materiales, porque el recurso material que nosotros hemos utilizado ha sido solo la empatía, solo eso nos ha llevado a tener lograr los objetivos. Recordar que es un derecho, no estamos haciendo favores, esto es un derecho humano fundamental. Y yo hasta el momento solo he visto efectos positivos de lo que hemos logrado con el estudiante, yo no he visto algo negativo, al contrario, he visto cómo se abren puertas, he visto cómo en él o ella ha tenido resultados favorables, así que no he visto ningún factor negativo, solo oportunidades. Y yo puse al final ahí en la diapo trabajando en el año 22, porque en un momento me di cuenta, estamos en el 2022 y recién ahora estamos hablando de ajustes razonables en mi carrera por lo menos. Eso me hace sentir que estamos súper atrasados y que tenemos que apurar el camino. ¿Qué necesitamos? Empatía, estar abiertos al cambio, justicia social, flexibilización y equidad. Y con eso ya podemos seguir adelante en esto. Lo dijo María José Solís, ya lo dijo, el plan estratégico institucional, ¿verdad? Que debemos recordar que acá en la Universidad de Concepción es una comunidad comprometida con la inclusión y la equidad de género, y impulsar una cultura institucional que se distinga por la valoración de la diversidad, que no se nos puede olvidar. Eso, espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, expositora, por sus palabras. Oh, no me veo, perdón. Ahora sí, espérenme. Estaba hablando sin... ¡Auch! ¿Aún no te ves, Mariela? Ahora sí, sí. Ahora me veo, ¿cierto? Perdón, no me prendió el micrófono, pero no la cámara. Bueno, muchas gracias por su interesante exposición y por su experiencia y toda esta como la reflexión final que fue muy profunda, así que muchas gracias. Bueno, nos gustaría comentar sobre la expositora Alicia Ortega, que es del Servicio Nacional de la Discapacidad. Ella no va a poder asistir a este webinar en esta oportunidad y envió sus excusas, que por motivos de fuerza mayor ella no va a poder participar. Ahora, en relación al marco jurídico, lo vamos a compartir acá en el chat y se puede realizar a través de una cartilla de educación superior. Así que ahí se los vamos a compartir para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan consultar. Bueno, y siguiendo con el programa, invitamos a Verena Yáñez Andrades. Ella es contadora auditor, ingeniera comercial y jefa de carrera de contador auditor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y nos va a contar la experiencia sobre la implementación de los ajustes razonables en la carrera ya en la Católica. Así que adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Verena Yáñez y
Soy la jefa de carrera de contador auditor aquí en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Primero que nada quiero agradecer la invitación que me hicieron, me siento muy honrada de estar aquí porque no siento experta en el tema, puedo estar compartiendo con ustedes, así es que voy a tratar de hacer lo mejor posible de lo que hacemos acá en la carrera y en sí en nuestra universidad. Voy a compartir mi pantalla para presentarles también la PPT que armé. Creo que de repente mi internet está un poquito malo, así que ustedes me avisan si ven bien o no mis presentaciones, o si tengo que repetir algo, ¿ya? Se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Ya, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, la unidad de inclusión estudiantil de aquí de la universidad, de este webinar para contar la experiencia de ajustes razonables que hemos tenido en la carrera de contador auditor, ¿cierto? Al igual como la profesora, es cierto que habló recién, hay muchos desafíos dentro de las carreras, ¿cierto? Porque tenemos una gran cantidad de estudiantes que atender, que entender, ¿cierto? También, así es que es una experiencia para nosotros cada día de poder estar con nuestros estudiantes y ofrecerles claramente lo mejor posible de nosotros como persona y como profesional. ¿Ya? Bueno, mi agenda es bastante pequeña, voy a partir de lo macro a lo micro. Nosotros aquí en la universidad contamos con una unidad de inclusión estudiantil, la experiencia en la carrera de contador auditor y algunas conclusiones. ¿Ya? Nuestra universidad tiene una unidad de inclusión estudiantil, ¿cierto?, que pertenece a la Dirección de Apoyo a los Estudiantes, la DAE, y tiene como principal objetivo construir una cultura inclusiva por medio de acciones destinadas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades en estudiantes UCSC en temáticas de discapacidad y de género. Nuestra unidad parte en el año 2018, así que llevamos aproximadamente 5 años, ¿cierto?, trabajando arduamente con este tema, ¿cierto?, tan importante para nuestra sociedad hoy en día y obviamente para nuestros estudiantes. ¿Ya? Los servicios que entrega esta unidad, ¿cierto?, es atender y acompañar a estudiantes de la UCSC en temáticas de discapacidad y género y promover una cultura inclusiva. ¿Ya? Estos son como los principales servicios, ¿cierto?, pero obviamente esta unidad hace muchas cosas más en servicios, ¿cierto? Tenemos un decreto de rectoría, ¿cierto?, que avala las políticas de inclusión de personas en situación de discapacidad de la universidad. Es un decreto de rectoría que se aprueba en el año 2018, el decreto número 30, y ahí se establecen, ¿cierto?, las directrices que se deben llevar a cabo dentro de la universidad, ¿cierto?, para este tema tan importante. Por lo tanto, esto está decretado. Y por eso que venimos trabajando arduamente con ello. Contarles que la unidad de inclusión estudiantil no es una unidad pasiva, sino que es más bien activa. Siempre está en constante trabajo, ¿cierto?, ya sea con docentes, con estudiantes, una comunicación muy fluida, ¿cierto?, a través del alumnado, ¿cierto?, no solamente aquellos que necesitan una atención en esta unidad, sino que para todo aquel que lo requiera y aquel que desea, ¿cierto?, entender de estos temas. Por lo tanto, hay una gran variedad durante todo el año de actividades que realiza esta unidad, de la cual nos sentimos muy orgullosas de tenerla aquí en nuestra universidad. ¿Ya? Por ejemplo, esta unidad nos ayuda a nosotros como docentes, qué hacer en diferentes casos, como así mismo también determinar a quiénes nosotros debemos acudir. Porque como bien decía la profesora, ¿cierto?, la jefa de carrera de enfermería de la UDEC, estos temas a veces eran nuevos para nosotros. De repente no sabíamos dónde acudir, ¿no es cierto?, cómo reaccionar, pero hoy en día tenemos esta unidad y nos apoya en aquello y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, dónde y cuándo, en qué momento. ¿Ya? Hay hartos pasos, ¿cierto?, que son fundamentales que nos deben apoyar a nosotros como docentes, porque no somos los expertos en el tema, pero sí recibiendo este tipo de apoyos podemos prestar un mejor servicio y una ayuda a nuestros estudiantes que así lo requieren. Por lo tanto, el apoyo que nos entrega es muy fundamental. ¿Ya? También, por ejemplo, qué hacer frente a otros casos, ¿cierto?, que también están hoy día, ¿cierto?, en el contexto institucional y a nivel país también. ¿A dónde debemos acudir? ¿Cierto? Y eso yo lo encuentro fundamental, es lo que más me ha servido a mí
como jefa de carrera, ¿cierto? No siendo experta en el tema, pero sí me ha apoyado bastante esta unidad y todo el personal que ahí trabaja. Manifiestan sus quehaceres, ¿cierto? A través de redes sociales y también tienen un canal de YouTube y todas las cosas habidas y por haber que puedan ayudar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes para que puedan estar informados, ¿cierto? Bueno, la experiencia en mi carrera, ¿no es cierto? Trabajo en la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, FACEA, ¿cierto? Somos una gran familia aquí en esta facultad y nuestra carrera, así como lo contaba también, ¿cierto? Mi colega de la UDEC, nosotros tenemos que la carrera entrega un título profesional que es contador auditor. Es una carrera, ¿cierto? Más bien ligada a la línea de los negocios, ¿cierto? Con 3 áreas disciplinarias fundamentales, que es la contabilidad, la auditoría y la tributación, ¿ya? Esta carrera nos ha servido bastante para que los estudiantes que presentan algún bien psíquica, ¿cierto? Como por ejemplo los alumnos TEA, a muchas veces el alumno que tiene TEA, ¿cierto? Le acomoda estar estudiando esta carrera porque hay bastante lectura, hay bastante trabajo, ¿cierto? Dicen que los contadores auditores somos más cuadraditos, ¿cierto? Entonces, que se deben cumplir, como son las competencias y los resultados de aprendizaje, que por lo tanto debemos velar que nuestros estudiantes lo cumplan cuando terminen su carrera, ¿cierto? Y puedan cumplir con su perfil de egreso, porque nuestro perfil de egreso, ¿cierto? Señala que es un titulado que se encuentra preparado para gestionar recursos financieros, humanos, físicos, de información, con capacidad de gestionar sistemas de control administrativo, aplicar una normativa técnica, legal y vigente en el país, como asimismo también coordinar equipos de trabajo. Y todo eso, ¿cierto?, en función de su actuar personal y profesional, siempre basado en los principios y valores cristianos de nuestra universidad, que también, por cierto, los supervisores son lo que más caracterizan a nuestro estudio institucional en ellos, así que por eso también estamos muy orgullosos. ¿Ya? Somos 244 alumnos en el plan nuevo, que es basado en competencias y resultados de aprendizaje, y hoy día contamos con 5 estudiantes regulares al 2022 que tienen algún tipo de discapacidad. Entre ellos tenemos algunos con sensorial auditiva, otro de física y motora y otra psica, ¿ya? Esto es muy importante para nosotros conocerlo al principio, ¿cierto?, de cada año académico, para poder conocer, ¿cierto?, los ajustes razonables que debemos realizar con cada uno de ellos. Es súper importante aquí el tema de saber, ¿cierto?, qué estudiante lo necesita y lo requiere, y por ello la unidad de inclusión estudiantil, cuando el alumno viene a matricularse, ¿cierto?, consulta si, ¿no es cierto?, requiere algún tipo de asistencia. Hay algunos estudiantes que sí lo manifiestan, pero hay otros estudiantes que no lo manifiestan y que por lo tanto nosotros debemos darnos cuenta de que si existe o no un alumno que realmente necesite un tipo de ayuda especial, ¿ya? Por lo general tenemos este de sensorial auditiva, el estudiante que lo tiene, gracias a Dios, bueno, su problema no es muy mayor. Hasta el momento ha cursado sus 4 años, está en el último año para ya luego salir al campo laboral. No ha necesitado mayores ajustes razonables porque ha podido controlarse, ¿cierto?, el tema de su condición física y motora. Tenemos estudiantes, básicamente hay una estudiante en silla de ruedas, ¿cierto? Nuestra facultad cuenta con ascensores, la universidad se ha preocupado de establecer cierto tipo de estructura para poder ayudar a los estudiantes. Tenemos rampas, ¿cierto?, en la facultad, en lugares accesibles, a la biblioteca, edificios principales de nuestra universidad. Así es que por el momento hemos tenido una buena acogida y un buen servicio para estos estudiantes que así lo requieren. Y en la psíquica aquí contamos con estudiantes que tienen TEA. Con la psíquica hemos tenido más y hemos trabajado en conjunto con la unidad de inclusión. Es importante señalar que la unidad de inclusión para nosotros ha sido un apoyo fundamental
no solamente para los docentes, sino que también para nuestros alumnos que son ayudantes, que también son los que le hacen clases a los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad. Y como no solamente los docentes debíamos recibir estos talleres que hace la unidad de inclusión, nosotros también hemos pensado que nuestros ayudantes, que son alumnos pares, ¿cierto? Que también trabajan con estos estudiantes, ellos también tienen que tener claro cómo atender, ¿cierto? A estos estudiantes para poder darle el apoyo fundamental cuando lo requieran. Por lo tanto, anualmente, ¿cierto? Siempre estamos pidiendo y solicitando a la unidad de inclusión que nos hagan estos talleres a nuestros estudiantes, como asimismo también talleres a los compañeros que están con el estudiante que requiere una asistencia especial, ¿ya? Y esto es porque tenemos que aprender a convivir, ¿cierto? De igual a igual, y poder a ellos incluirlos también en la normalidad de la universidad, de la vida universitaria. Si bien es cierto que hay veces estudiantes que no manifiestan algún tipo de discapacidad, ¿cierto? O no deciden tener ayuda de la unidad de inclusión, ¿cierto? Muchas veces en el PIMBU, que es el programa de inserción a la vida universitaria, muchas veces los docentes que están ahí haciéndoles los talleres al inicio, ¿cierto? Cuando ellos entran a la vida académica universitaria, ellos nos informan a nosotros que vieron algún comportamiento extraño, ¿cierto? En el estudiante que hay que poner atención. Y luego cuando ya vienen hacia acá, los monitoreamos y tratamos de que el alumno vaya a la unidad de inclusión estudiantil, ¿cierto? A decir si es que necesita algún ajuste o algún apoyo para él, y si no lo requiere, ya como la experiencia que hemos tenido como docente, podemos ir atendiéndolo de manera paulatina cuando así lo requiera, ¿ya? Entonces hemos tenido este tipo de talleres que finalmente también los estudiantes que son ayudantes lo valoran mucho porque ellos no saben tampoco cómo actuar. Cuando, por ejemplo, un niño que tiene trastorno del espectro autista, por ejemplo, necesita más tiempo para alguna evaluación o no entiende, hay que repetir, o si la rúbrica que dio no decía lo mismo, etcétera, etcétera, ellos valoran mucho que nosotros le podamos ayudar, ¿cierto?, en este tipo de actividades para que ellos puedan desarrollarla con los estudiantes en el aula, que ahí es lo importante, ¿ya? No solamente lo hicimos en tiempos de presencialidad, sino que también cuando estábamos en virtualidad, también solicitamos a la unidad de inclusión apoyo para nuestros estudiantes ayudantes, porque ya también en virtualidad era distinto, ya no era lo mismo estar con el estudiante en el aula que detrás de una pantalla. Sí, por lo general los estudiantes que han tenido TEA, ¿cierto?, han funcionado de una mejor manera cuando fue de manera virtual, porque tenían menos que compartir, ¿cierto?, no tenían muchas cosas que hacer de manera presencial, y que ahora han vuelto, ¿cierto?, y que hemos tratado otra vez de trabajar, ¿cierto?, el tema para poder apoyarlo y que de alguna u otra manera sigan adelante con su carrera, ¿ya? Por lo general, contarles que los 5 estudiantes que tenemos hasta el momento, los que están hoy día regulares en la carrera, están en último año, ¿ya? Entonces han tenido un pasado por la carrera, un pasado exitoso, ¿cierto? Han pasado por todas las etapas, por las evaluaciones, por el cumplimiento de su perfil de egreso a través de los cursos ITO, han pasado de una manera exitosa, ¿cierto?, las evaluaciones, que eso nos mantiene a nosotros bastante contentos también. El otro día, por ejemplo, hicimos la ceremonia de titulación y se tituló un alumno que, si bien es cierto, no quiso recibir ayuda de la unidad de inclusión estudiantil. Nosotros, como ya teníamos la experiencia, pudimos ofrecerle todo lo que los docentes sabemos hacer, y este joven pudo salir titulado de la carrera, y eso nos mantenía bastante contentos. Él también tenía TEA, hizo su prepráctica de inserción laboral, hizo su trabajo en equipo, sus compañeros lo acogieron bastante bien, hizo una práctica profesional muy bien evaluado, defendió su práctica también. Ahora está en el proceso, ¿cierto?, de buscar trabajo. Ahí lo estamos ayudando también porque nosotros contamos con una unidad de práctica e inserción laboral en donde bastantes organizaciones hoy en día también nos piden estudiantes con algún tipo de discapacidad para poder incorporarlos dentro de la organización, lo que para nosotros también es bastante significativo e importante, porque podemos también nosotros apoyar en ese sentido al estudiante para poder brindarle, ¿cierto?, un espacio dentro de una empresa para que pueda
desarrollarse técnicamente en lo que estudió. Así es que por ese lado también estamos muy contentos del trabajo que hemos realizado hasta ahora, ¿cierto? También siempre se están haciendo talleres a docentes sobre prácticas inclusivas en el aula, contamos nuestras experiencias, lo de la unidad de inclusión nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo armar una diapo, cómo hablar, cómo expresarnos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso nos ayuda bastante a nosotros, que no somos expertos en el tema, ¿cierto?, para poder incluir prácticas inclusivas dentro del aula. Así es que en ese sentido estamos muy contentos con esta unidad y con todo lo que hacemos, ¿cierto? Las claves del éxito para apoyar a nuestros estudiantes siempre es la comunicación efectiva que tenemos con nuestros docentes, con nuestros estudiantes y con la propia unidad, ha sido el éxito de esta implementación en la universidad. Bueno, con la jefatura de carrera hemos tenido solamente experiencias positivas y la mayoría de las veces los ajustes razonables que nos piden realizar desde la unidad de inclusión, que le voy a mostrar un ejemplo, muchas veces no llegamos ni siquiera a hacerlo porque el estudiante, muchas veces como ya nosotros nos estamos preparando y hacemos lo que nos dicen, el alumno ya no lo requiere, ¿ya? Entonces, finalmente, para nosotros ha sido un apoyo muy fundamental esta unidad de inclusión. Nosotros podemos prestar el mejor servicio a nuestros estudiantes porque así lo queremos. La comunicación, como les dije, es importante para resolver este tipo de inquietudes, ¿cierto?, en nuestros estudiantes. Y obviamente que todo esto tiene que estar a nivel institucional, que sea parte de la gestión del plan estratégico de la universidad, de la carrera, etcétera, etcétera. O sea, aquí estamos trabajando todo, remando para un mismo lado para poder tener de una mejor manera, ¿cierto?, a nuestros estudiantes que así lo requieren. Entonces, los ajustes razonables han venido para quedarse, ¿cierto?, en nuestra universidad y en las carreras, y a promover más aún la inclusión estudiantil. Antes era muy difícil para abordar este tema en nosotros los docentes, ¿cierto?, pero hoy en día hacemos todas las didácticas que nos dicen desde la unidad y las que nosotros mismos hemos tenido a través de las capacitaciones que nos han dado, para que todo sea de manera beneficiosa para nuestros estudiantes y obviamente, como también lo decía mi colega de la UDEC, tener mucha empatía con ellos, porque no sabemos los problemas que ellos traen, ¿cierto? Y la comunicación aquí del jefe de carrera es fundamental, porque la primera confianza que ellos tienen es con el jefe de carrera, ¿ya? Así es que ser el nexo entre el estudiante y el docente es un trabajo arduo, pero se puede hacer con dedicación, ¿cierto?, con empatía y con las ganas de querer brindar este apoyo, ¿ya? Yo, bueno, he hablado todo el rato de la unidad de inclusión, yo estoy contenta con esta unidad porque me ha ayudado mucho, sobre todo en temas de pandemia, cuando un alumno con TEA no quería trabajar en equipo, porque él prefería trabajar de manera individual, y claramente lo entendemos, pero teníamos que cumplir con una competencia específica que era el trabajo en equipo. No sabíamos cómo abordarlo, tuvimos una reunión entre el profesor y la unidad de inclusión estudiantil con Karina, que nos apoyó bastante, y finalmente pudimos elaborar una rúbrica especial para este alumno para que pudiera, ¿cierto?, aprobar esta competencia tan importante en nuestro perfil de egreso, y lo hizo de manera exitosa. Hoy en día el estudiante está en su último semestre, sus compañeros lo han incluido, ¿cierto? Bueno, como este alumno del que yo le estoy hablando es un excelente alumno, él ha aprobado todos sus ramos, entonces en cada semestre él va teniendo grupos distintos porque no todos van aprobando los ramos al mismo tiempo. Así que en cada etapa a este alumno lo han aceptado sus compañeros, ¿cierto? Lo han adaptado a la vida universitaria. Así es que también para mi estudiante, mi felicitación, ¿cierto? Porque ellos son los principales que están prestándole el apoyo en primera línea, como quien dice, a estos estudiantes. Y todo esto nos ha permitido para incluir nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en el aula, que nos ha servido mucho, ¿cierto? Porque en procesos de certificaciones, ¿cierto?, nos dicen cómo nosotros atendemos estos temas, les explicamos, y esto nos ha servido para poder profundizar en estos temas, ¿ya? Esa es como la experiencia que les voy a contar yo, pero déjenme también mostrarles lo que nosotros recibimos semestre a semestre desde la unidad de inclusión estudiantil, como una manera de apoyar a estos estudiantes, solamente cortito, solamente para mostrar, ¿ya? No sé si estoy bien en el tiempo, pero por ejemplo, a mí, como jefa de carrera,
compartir, me llegan todos los años, o sea, todos los semestres también, ¿cierto? El tema de lo justo y razonable de todos mis estudiantes. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de un alumno que no le coloqué el nombre, se lo saqué, pero la unidad de inclusión me entrega esta ficha con el tipo de discapacidad, el tipo de diagnóstico, es cierto, con sus teléfonos, todo lo importante que tenemos que saber de estos alumnos por si de repente llegara a pasar algo, los antecedentes generales, ¿cierto?, de cómo es la vivencia de este estudiante en su día a día, cómo lo está haciendo, ¿cierto?, cómo se manifiesta su diagnóstico, cómo podría de repente sufrir, por ejemplo, alguna crisis dentro del aula, cómo podríamos nosotros ayudarlo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí me señalan que es alérgico a ciertos medicamentos, por lo tanto, si de repente le llegara a pasar algo, yo no puedo darle esos medicamentos, y qué ajustes razonables debiéramos aplicar nosotros como docentes, y ahí están las metodologías y los accesos a la información que nosotros tenemos. Por ejemplo, este alumno, nosotros debemos evitar videos con luces destellantes utilitantes, facilitar la salida a clase si es que lo necesita, detallar los pasos en cada rúbrica, ¿cierto? Brindar, por ejemplo, la evaluación 30 minutos extra si así él lo requiere, y así una serie de cosas, por ejemplo, también requisitos con infraestructura, etcétera. Entonces, todo este apoyo que nosotros recibimos es muy importante porque cada docente lo sabe y sabe cómo actuar, que es lo más importante. Específica, ¿ya? El compromiso del estudiante, ¿cuál es? Entregar información verídica sobre su diagnóstico, reportar necesidades, ¿cierto?, que requiera, y cumplir con los estándares académicos y conductuales, ¿cierto? Y me dejan los datos del contacto, y a dónde se tiene que comunicar el profesor, etcétera. Entonces, todo esto yo lo comparto semestre a semestre con mis colegas, ¿cierto?, con los docentes, para que ellos estén al tanto de lo que tienen que hacer, y de lo que no tienen que hacer también. Así que esto para nosotros es muy importante y un apoyo muy fundamental de lo que se requiere, ¿cierto? La unidad también año a año nos hace una reunión, nos informa de los pasos a seguir, de los procedimientos, de los sistemas de ingreso y de las derivaciones que se hacen, etcétera. Así es que esa ha sido mi experiencia como jefa de carrera, con mis estudiantes y con nuestra unidad de inclusión estudiantil, que ya la tenemos hace 5 años. Muchas gracias por haberme escuchado y cualquier cosita voy a quedar atenta. Ahí sí. Bueno, agradecemos a Verena por su exposición y a continuación iniciaremos el conversatorio que va a estar moderado por la coordinadora de la Unidad de Inclusión y Atención a la Diversidad del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante, el CADE, de la Dirección de Docencia, que es Jessica Espinosa. Así que, Jessica, por favor, puedes iniciar. Hola, buenas tardes ya a todos los asistentes. Fui recopilando algunas preguntas que fueron dejando en el chat, así que voy a empezar por esas, pero después quien quiera hacer alguna pregunta puede ir levantando la manito. Voy a empezar por las del chat. Hay algunas que estaban como dirigidas en forma general, así que voy a empezar por las que estaban dirigidas hacia las exposiciones. Hay una de Florencia, no sabe un apellido, pero dice, ¿el programa de inclusión está orientado a estudiantes con discapacidad física o visual? Era como una pregunta muy global, que me imagino que lo hizo a la primera exposición. No sé si está por ahí Florencia. Sí, ¿quieres que conteste? ¿Cierto? El caso que presenté era una persona con una situación de discapacidad psíquica y trastorno del espectro autista. No sé si esa era la... Sí, y me imagino que preguntaba sobre la atención de estudiantes. Bueno, en el caso que usted presentó es una persona con TEA, pero si se atiende en otras situaciones, al menos hay otra pregunta que dice de Mónica Evia. Para la profesora Verena Yáñez, me gustaría saber si las capacitaciones para los ayudantes son en términos generales en temas ligados a inclusión o si se realizan en los casos específicos para ayudantes que trabajan con estudiantes en situación de discapacidad en específico. Bueno, la capacitación que nosotros solicitamos para nuestros ayudantes, invitamos a todos los ayudantes porque hay veces que alumnos que tienen algún tipo de discapacidad que no la informan.
Entonces, de repente un estudiante puede encontrarse, un ayudante puede encontrarse con un estudiante que a lo mejor no informó, que tiene alguna condición distinta, ¿cierto? Y entonces no va a ver cómo verse enfrentado al estudiante. Por lo tanto, invitamos a todos nuestros estudiantes para que estén todos preparados para poder realizar una clase a un estudiante que enfrente cualquier tipo de discapacidad. Y ahí se hacen distintos tipos de actividades para alumnos que, por ejemplo, tengan actividades físicas, motoras, psíquicas, etc. Se le hace, por ejemplo, se le hizo ese tema de sacarlos a la calle, taparles, por ejemplo, para que ellos también se pusieran en el papel del estudiante. Por ejemplo, si el alumno no ve, le hicieron una actividad donde le taparon sus ojos, ¿cierto? A los ayudantes para que ellos vieran también cuáles eran las condiciones en que estaba el estudiante. O si ellos hacen una diapo para explicar, o cómo tiene que usar su tono de voz, si el alumno no escucha, por ejemplo. Pero en general, los talleres que pedimos nosotros es para todo tipo, no es solamente como para un solo tipo de condición, ¿cierto? O discapacidad, porque podemos vernos enfrentados a bastantes en un año, ¿cierto? Y como les digo, hay algunos que los declaran y otros no, así que debemos estar preparados para todo, ¿ya? Y también lo hacemos para todo porque tenemos 3 carreras aquí en la facultad, entonces no solo en contador auditor hay alumnos con ajustes razonables, sino que en las 3 carreras, ¿ya? Así es que se lo hacemos en general para todo tipo de discapacidad. Gracias, profesora Verena. Hay una pregunta para la profesora Fabiola, que preguntan sobre la encuesta que usted mostró, la encuesta que realizó el estudiante, la persona que está a cargo en su proceso formativo. ¿La realizó usted o el programa que estaba apoyando de asistencia a formación? Sí, no, yo como no soy experta del tema, me apoyé en el CADE absolutamente. Y fue un trabajo entre la psicóloga, como mencioné, Andrea Borsone, y también me apoyé con la experiencia de la vicedecana Mónica Burgos para poder ver cuáles eran los aspectos fundamentales para nuestra carrera. Pero también creo que como es la primera vez, yo creo que esto es perfectible a medida que vayamos avanzando. Sí, pero fue colaborativo. Gracias, profesora Fabiola. Como usted mencionaba que era algo colaborativo y está presente aquí la psicóloga que apoyó, quizás Andrea pudiera comentar un poco sobre la encuesta. Sí, fue totalmente colaborativo. Con la profesora Fabiola nos dimos cuenta de la necesidad de que existiera una herramienta que permitiera registrar el avance del estudiante en términos comunicativos y relacionales. Entonces, a través de la literatura, buscando, encontramos este cuestionario que estaba estandarizado, pero lo adecuamos al contexto del estudiante. Entonces, ahí la profesora me compartió los programas, el syllabus, y así pudimos adecuar esa encuesta para que el estudiante pudiera utilizar. Gracias, Andrea. Antes de pasar a unas preguntas que están en el chat, te voy a dar la palabra a Pilar Pinzón, que tiene ahí la manito arriba. Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Pues yo soy de Barranquilla, Colombia, soy directora de la Fundación Unicornio. Desde la Fundación Unicornio he venido asesorando universidades a nivel nacional en temas de inclusión, y pues para mí es maravilloso poder tener este acceso a este espacio y conocer cómo en otros países se están realizando este tema de los ajustes razonables. Quería hacer una pregunta puntual en temas de ajustes razonables aquí en Colombia, en las universidades, en la experiencia que yo he tenido. Veo que generalmente delegan ese tema de los ajustes razonables. Acá se llama coordinación de bienestar, a las personas coordinadoras de bienestar universitario y al docente. Sin embargo, no se está decantando, no se están realizando ajustes curriculares en diseño universal para el aprendizaje en las universidades, ¿sí? O sea, prácticamente se hace o se delega realización de ajustes razonables al docente y al coordinador de bienestar o al psicólogo o a la persona que esté como a cargo de ese proceso. Pero no se ha llegado al proceso de implementar ajustes curriculares con diseño universal para el aprendizaje. Nosotros aquí en la ley tenemos dos componentes fuertes
que son la realización o la implementación del diseño universal para el aprendizaje y la realización de planes individualizados de ajustes razonables. Son como los dos conceptos básicos que manejamos en temas de inclusión. Me gustaría saber si desde la experiencia que ustedes tienen en las universidades ya se están haciendo esos ajustes curriculares con diseño universal para el aprendizaje, o solamente se deja en el nivel del docente hacer los ajustes razonables y hasta ahí llega como el proceso. No sé quién podrá responder desde... Sí, las profesoras Verena, Fabiola. Ya. ¿Sí? Hola, profesora Pilar. Mire, en realidad, hasta el momento, los ajustes razonables siempre los venimos haciendo desde la docencia, ¿ya? Sin embargo, también hay proyectos de renovaciones curriculares de aquí al 2024, ¿cierto? En las carreras, que estamos recién comenzando. No se ha tocado el tema todavía, pero me imagino que esto también se debe dar a nivel institucional para que esto baje, ¿cierto?, a las diferentes facultades y a las diferentes carreras, ¿ya? Así es que no podría decirle mayormente, porque hoy en día lo manejamos desde las carreras, ¿ya? Y con el apoyo, obviamente, institucional. No sé si Karina está por aquí, que ella me puede ayudar. Aquí estoy. Hola a todos y todas. Voy a salvar ahí a la Veré. Yo soy Karina Morales, soy la jefa de Unidad de Inclusión Estudiantil subrogante de la Unidad de Inclusión de la Universidad Católica de la Santísima. Y como bien decía Verena, creo que mi internet se pegó. No sé si me están escuchando. Se escucha súper bien, Karina. Ah, ya, perfecto. Como Verena decía, los ajustes se están abordando desde las carreras a través de la solicitud de la unidad de inclusión, pero este año ha sucedido una capacitación a nivel institucional desde el Centro de Desarrollo e Innovación Docente de acá de la universidad, que capacita a los profesores y profesoras sobre DUA en educación superior. Entonces se busca que con estas capacitaciones orientadas hacia la planta académica, tanto part-time como de planta, empiecen a incluir estos elementos dentro de sus propias cátedras. Y obviamente las modificaciones curriculares que mencionaba Verena y las actualizaciones de los programas también permiten ir adecuando la metodología en la cual se desarrollan las clases, al final las cátedras. Tengo entendido también de que hay un proyecto en marcha sobre inclusión que lo está tomando también la dirección de docencia. Entonces, si bien son cosas que aún no se implementan de manera ya concreta, sí están en vías de desarrollo para mejorar estos procesos y favorecer la inclusión al final de la diversidad que existe en el aula. Quería hacer una segunda pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Quería saber si han tenido experiencias de personas sordas y si la universidad, en este caso creo que las universidades de ustedes dos son universidades privadas, asumen el costo del intérprete, o hay algún programa a nivel nacional que asume ese costo, o ese costo lo asume la familia. ¿Cómo se ha desarrollado, si tienen esa experiencia con estudiantes sordos con respecto al uso del intérprete? Bueno, si quieren puedo responder de la experiencia que tiene la UCSC. En el caso de los estudiantes sordos hemos tenido hasta el momento 2 que se comunican mediante lengua de señas. El costo que asume la universidad es durante el tiempo que el estudiante no pueda pagar su intérprete con los fondos que entrega Senadis. Senadis acá en Chile es el Servicio Nacional de Discapacidad, que entrega unos fondos concursables particularmente para los estudiantes que cursan alguna carrera en estudio de educación superior. Entonces hay un apartado de ese programa de fondo concursable que se llama servicio de apoyo, y dentro del servicio de apoyo se puede hacer la contratación mensual y obviamente anual, cubre el año académico, de su intérprete de lengua de señas. Entonces, generalmente los estudiantes postulan a este fondo. Nosotros como unidad los apoyamos en la postulación, los acompañamos durante el proceso, y si se adjudican el fondo, ellos cancelan con la plata de este servicio su intérprete de lengua de señas, que lo acompaña durante todas las cátedras y todas las clases. Ahora, por ley, como bien decía ahí Pamela,
si es que no existe los estudiantes no pueden, por ejemplo, acceder a estos fondos, la universidad debería hacerse cargo del pago del intérprete. O sea, nosotros como universidades, por la ley que existe, la ley 20.422, tenemos que hacernos cargo del ingreso, la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes con discapacidad. Entonces, en ningún caso nosotros como universidad podríamos decir, no, sabes que nosotros no te podemos pagar, así que no vas a poder acceder a algo tan básico como es el acceso a la información. Eso tendríamos que verlo de igual manera si no existiera este fondo. Afortunadamente, hemos tenido estos dos casos de los chiquillos que postulan a este fondo y cancelan su intérprete y nosotros hacemos el pago en los periodos donde aún no reciben el fondo o que no les cubre la cantidad de horas, por ejemplo, o de meses. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad que les agradezco mucho haber podido participar de este espacio. Que tengan una linda jornada. Gracias, profesora Pilar. Usted preguntó, y igual me gustaría responder un poco desde el punto de vista de la Universidad de Concepción. Voy a salir un poquito del rol de moderador. Yo igual soy profesional de la Unidad de Inclusión del CADE, y acerca de lo que usted preguntó del DUA, bien mencionaba Karina que han hecho en la Universidad Católica cursos de DUA, aquí también a través de la colaboración y la articulación con proyectos como el LUCO, que está también en este webinar y que lo está patrocinando, y Dirección de Docencia, se han hecho cursos de DUA que puede tomar la comunidad docente a través de la UNIED de Dirección de Docencia, y también a través de los proyectos UCO que financia un programa base, se han hecho durante los años anteriores para que los docentes puedan tomarlo. Si bien estamos en el paradigma de nosotros realizar el ajuste y capacitar a los docentes para que puedan realizarlo, tal como lo mencionaba la profesora Fabiola, se espera que en el futuro se pueda ver este paradigma del diseño universal del aprendizaje. Hay harto camino que recorrer, pero sabemos que con los docentes que hemos trabajado y que tienen estudiantes con ajustes razonables, tratan de realizarlo, tal como lo mencionaba la profesora Fabiola en su presentación. Acerca de los estudiantes sordos, nosotros también por primera vez este año tenemos una estudiante sorda que ingresó a la universidad y ha sido un aprendizaje desde cómo abordarlo en lo institucional, como mencionaba ahí en el chat una profesora, Ana Cabanillas, que es responsabilidad de las autoridades. Ha sido un aprendizaje del abordaje en la gestión. También hemos recurrido a que el estudiante que tiene su registro nacional de la discapacidad pueda postular a las ayudas técnicas del SENADI, pero como no habíamos tenido este caso, el abordaje ha sido en el camino y tratando siempre de resguardar los derechos del estudiante a través de la articulación con proyectos de la Dirección de Docencia. Quiero aprovechar de darle la palabra a la profesora Ana Cabanillas, que tiene la mano levantada y también tenía una opinión también en el chat. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, y agradecer en primer lugar esta instancia que nos ayuda a tomar más conciencia acerca de una problemática que había sido bastante soslayada, ¿cierto?, por muchos años, y afortunadamente en la actualidad ya se está concretando, se está haciendo una realidad. Quería solamente manifestar con palabras lo que puse ahí porque quedó un poco largo, así como que cuesta leerlo, pero básicamente, y desde mi experiencia como académica, que ha recibido estudiantes con discapacidad, y además como persona con discapacidad desde este año, lo que yo puedo mencionar es que esto de los ajustes razonables es muy desconocido. O sea, cuando se dice, sabe que llega un estudiante, hay que hacer ajustes razonables. O en mi caso, la profesora por ley de inclusión va a seguir trabajando y hay que hacer ajustes razonables. Las personas que toman las decisiones pueden tener la mejor disposición, pero no tienen idea en qué consiste un ajuste razonable. No saben y en el fondo uno queda, ¿cierto?, a disposición del criterio de la persona que está tomando las decisiones o realizando las gestiones. Y esto puede lentecer y puede incluso vulnerar los derechos de la persona con discapacidad. Entonces yo creo que si bien hemos transitado como institución, estoy hablando por mi Universidad de Concepción, hemos transitado como institución hacia una mirada inclusiva, efectiva, pero falta eso, falta ser, sé que vamos en ese sentido,
pero esto no debería ser algo optativo, opcional, porque sabemos que los académicos y académicas y el resto de la comunidad tenemos mucho que hacer. Entonces, si hay un curso, ¿cierto?, de ajuste razonable, va a ir una fracción mínima. ¿Somos cuántos académicos en la universidad? 1.500, 1.600, ¿y cuántos van? ¿A cuántos realmente les interesa? Entonces, esto tiene que ir dirigido a las personas que toman las decisiones de manera obligatoria, como una forma de alinear a las personas con las leyes y con una ley de la República. Entonces, yo me he encontrado de repente con situaciones como que a uno le están haciendo un favor con abrirle una puerta, con prestarle un ascensor, con prestarle una silla para hacer una clase, y no es por ser malas personas, es por desconocimiento. Entonces, la lucha que estoy dando yo, en un momento dije, saben que yo jubilo, porque sencillamente por mi dolencia, no sigo adelante. Pero me di cuenta que empezaron a aparecer estos cursos, empezó a aparecer ahí personas como el profesor José Lascano, ¿cierto?, del ENSE Biobío, para hacer todo este tema de inclusión de personas sordas, y distintas instituciones, estaba incluida, que me ha apoyado enormemente, les agradezco públicamente todo el apoyo que han tenido, pero resulta que las personas que toman las decisiones no saben qué es un ajuste razonable. Y el ajuste razonable es decirme, vaya en taxi a hacer clase a la última sala de la universidad. Eso no puede ser. Entonces yo creo que junto con este tipo de actividades tiene que haber políticas institucionales muy claras, muy definidas y que vayan en el sentido de hacer que esto sea efectivo y no algo optativo. O sea, es un gran cambio cultural. Vamos en el camino correcto, pero tenemos que seguir luchando para que esta línea se corra en el sentido correcto. Ya tenemos el enfoque de género, ya estamos luchando por enfoque de género, pero tenemos que seguir luchando en todos los frentes para que las personas con discapacidad sean estudiantes, sean académicos, sean profesionales, sean personas del estamento administrativo o cualquier persona de la comunidad, sea una persona válida y no inválida, como todavía existe ese concepto, en todo el sentido de la palabra. Válida, comprendida, apreciada y valorada. Así es que ese es mi comentario y agradecer nuevamente la existencia de este tipo de comunidades y de gente como el CLUEC que están haciendo un trabajo tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ana, por esa reflexión y el testimonio que da usted. Yo creo que muchos de los que están aquí comparten la reflexión que usted ha dado y también hacer hincapié en la diversidad funcional de las cosas que nosotros realizamos. También dar ese paradigma. Quiero seguir con las preguntas porque hay varias en el chat. Marta Isabel pregunta, ¿un estudiante universitario debe tener la herramienta del PR? Me imagino que se referirá a los ajustes razonables con esa pregunta. No sé si está por ahí, Marta. Me gustaría contestarle si es posible, porque tengo una experiencia que incluso me da un poco de risa cuando me acuerdo, porque la primera vez que tuve el informe de que me entregó el CADE con los ajustes razonables, yo pensé que nadie lo tenía que ver, que solo era mío. Y ahí después, claro, uno va aprendiendo y se da cuenta que los ajustes razonables, el informe, los conoce el estudiante, las psicólogas les muestran el informe completo y ellos autorizan y dan su consentimiento para que puedan ser aplicados en la facultad, que es lo que pasó en mi caso acá en la carrera de enfermería. Entonces, él lo conoce y también da el consentimiento para que los profesores puedan acceder a ese informe. Así que, por supuesto, el estudiante tiene que conocerlo, porque este es un trabajo en conjunto, por el respeto que se merece también. Así que por ello le quería responder, porque de mi plaza, ¿verdad? Yo lo quería guardar, pero a 7 llaves, y no es así. Gracias, profesora Fabiola. Yo quería intervenir un poquito en el tema, porque
Pues esta pregunta la hace una mamá que estoy asesorando precisamente acá en Colombia con el tema de los ajustes razonables. Y es porque les comentaba que este tema de la inclusión ha venido en Colombia, por ejemplo, subiendo desde el preescolar, colegio, secundaria, y ahora estamos empezando a trabajar el tema en la universidad. O sea, nosotros hemos ido como un proceso mucho más lento en temas de inclusión. Entonces todavía las universidades se están negando aquí a realizar los ajustes razonables porque dicen eso es para primaria, eso no es para la universidad. Nosotros hacemos adaptaciones curriculares, nosotros no debemos hacer ajustes razonables, nosotros no debemos hacer ustedes lo llaman informe, nosotros lo llamamos plan individualizado de ajustes razonables. Entonces todavía acá algunas universidades entran en ese choque. Por ejemplo, también se niegan a hacer ajustes razonables cuando no hay un diagnóstico específico, cuando realmente esos ajustes razonables le sirven a la universidad, le sirven al estudiante. Así, aquí el sistema médico o el sistema de salud es muy demorado. Entonces, para realizar un diagnóstico puede tardarse casi un año para que llegue el diagnóstico, mientras tanto el estudiante puede quedar por fuera de la universidad si no se hacen los ajustes razonables a tiempo. Entonces creo que un poco va dirigida como a ese tema esa pregunta. Gracias, Pilar. También para complementar la respuesta, desde la Universidad de Concepción, y bien como menciona la profesora Fabiola, claro, los estudiantes firman un consentimiento informado donde también les decimos quiénes pueden conocer sus ajustes razonables y lo trabajan de forma colaborativa. En la presentación que ella mostró mencionaba todas las entrevistas que tuvo con la psicóloga porque hubo una evaluación de las barreras y después de eso también conversaciones con la carrera para ver, como bien mostró ella, cuál era el perfil de egreso, cuáles son los requisitos que ellos tienen que cumplir, y en base a eso también tenemos el permiso y el consentimiento del estudiante para informar a los docentes y con las personas que va a trabajar cuáles son los ajustes que necesita y la situación. Ahí Karina quizás quiere complementar. Quería complementar un poco. Lo que pasa es que acá en Chile tenemos la ley 20.422, que es la de inclusión de personas en situación de discapacidad, tiene 2 decretos que nos respaldan mucho a las personas que trabajamos en las unidades de inclusión y que nos resguardan de que las dosantes o que las universidades a nivel de autoridades no quieran realizar los ajustes. Porque la ley 20.422, de hecho lo tengo acá, el artículo 7, habla de que establece la norma de igualdad de oportunidades en inclusión social de personas con discapacidad y se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad la ausencia de discriminación por parte de la razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente de la vida política, educacional, laboral, económica y social. Y el artículo 24 dice que toda persona o institución pública o privada que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, exigiendo la rendición de exámenes u otros requisitos, deberá realizar los ajustes razonables necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y prácticas. Entonces, esta ley nacional genera este marco para que las universidades no puedan decir, bueno, yo no voy a hacer esto. O lo que sí nos hemos dado cuenta a nivel como de reflexión es que esos artículos también son bastante abstractos y un poco amplios, entonces falta un poco más de concreción o de dirección de ya, cuáles entonces se van a entender como ajustes, pero igual lo mencionan, hay distintas convenciones que mencionan hasta dónde se pueden hacer ajustes, entonces ahí un poco también es el trabajo de la normativa, que si bien no es la mejor, pero es algo que tenemos como base y cada universidad también adopta sus propias políticas. En el caso de la Católica de la Santísima tiene una política de inclusión, sé que la UDEC también acaba de aprobar su política de inclusión y diversidad, entonces eso también respalda mucho el trabajo de la realización de los ajustes. Gracias, Karina. Hay una pregunta de N. Velázquez que pregunta, un estudiante que recientemente posee una discapacidad visual en una carrera que exige un alto desempeño visual, por ejemplo, ontología, me imagino que se pregunta por cómo ha sido la experiencia con estudiantes que se dice que no tienen salud física compatible con la carrera, que no es algo que se conversó las profesoras Fabiola ni Verena. Pero no sé si quiere responder alguna de ellas o bien alguien del UCO de inclusión. Dentro del área que no es mi expertise, me pongo en la situación, en la carrera de odontología, si llega alguna persona con una discapacidad visual importante, es un derecho humano
el que nosotros hagamos todo lo posible porque esa persona logre los resultados de aprendizaje, que es lo que imagino. Y sería una discriminación ponerle obstáculos para que avance en la carrera. Entonces, de mi punto de vista y insisto, no pertenecer a la unidad, creo que de eso se trata, de apoyarnos en estas unidades para que puedan incorporarse y lograr a lo mejor optar a algunos programas que beneficien su capacidad visual. Y ahí empezar a trabajar desde lo positivo, no desde el obstáculo. Esa es mi opinión. Sí, ¿puedo sí, María José. Comentar ahí? Encendí mi cámara, sí. A ver, déjenme. Ahí. Sí, bueno, en general, los y las estudiantes, digamos, que tienen alguna situación de discapacidad, en general tienen bien estudiada cuál es la carrera a la cual van a postular y cuáles son también sus capacidades y van a tener mayores habilidades o mejor desempeño en ciertas carreras. Entonces, muchas veces ocurre esto que profesionales de distintos ámbitos como que piensan, chuta, pero si entra un estudiante con tales características acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? En general, el estudiantado analiza bien también eso, o sea, han pasado por procesos educativos durante años, toda su enseñanza escolar, su enseñanza media, en donde han visto también dónde están sus aptitudes también para estudiar tal o cual cosa. Entonces, es muy raro que un estudiante, por ejemplo, un estudiante ciego vaya a elegir una carrera que es muy visual. Es muy raro. Sin embargo, hoy en día, como decía la jefa de carrera de enfermería, debemos pensar en que las tecnologías, las ayudas técnicas para la inclusión son cada vez mayor y están disponibles también para poder apoyar estos procesos. O sea, si vemos a nivel mundial, es muy probable que a lo mejor en un país desarrollado que cuente con mucho apoyo en tecnología, tal vez un estudiante no va a verse limitado para estudiar ninguna carrera, porque hay tecnologías que lo apoyan. Ahora, claro, en nuestros países que el desarrollo todavía no es tan amplio, van a haber tal vez más barreras, pero que esas barreras al menos no las pongamos nosotros desde nuestras disposiciones. O sea, hay que pensar también siempre que esos estudiantes han pasado por miles de barreras antes, han podido avanzar, superar, salir con buen rendimiento, digamos, en educación escolar, en educación superior, en educación media, perdón. Muchos de ellos han dado su prueba de selección para ingresar, su prueba de selección regular, al igual que otros estudiantes para ingresar a educación superior. Entonces no seamos nosotros los que digamos, no, acá no puedo entrar. O sea, también, además, al igual que cualquier otro estudiante que no tenga discapacidad, tiene el derecho de ingresar a una carrera que a lo mejor darse cuenta después que no le gusta o que sus habilidades pueden ir más por otro lado, entonces no cortarle las alas antes, ver cómo se puede apoyar y también ir orientando en relación a dónde puede tener un mejor desempeño, porque igual que cualquier otro estudiante puede equivocarse igual y tiene derecho a que pueda ocurrir eso. O sea, como para complementar un poco. Gracias. Gracias, María José. No hay más preguntas en el chat, sin embargo hay muchos comentarios que quizás es enriquecedor que ustedes mismos puedan ir revisando de colegas de otras universidades u otras experiencias. Agradecer a las personas que dejaron sus preguntas y seguimos con el webinar. Ahora me activé. Bueno, y para finalizar esta actividad, invitamos al jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante CADE de la Universidad de Concepción, Jorge Rao, a entregarnos unas palabras de cierre de esta actividad. Gracias, Mariela. Muy buenas tardes a todos, a todas. Yo no tengo nada más que agradecer. Agradecer la presencia primero de cada uno y cada una de ustedes el día de hoy, agradecer las experiencias de vida, las experiencias de profesionales que han tenido en temas de inclusión. Yo agradezco tanto a nuestra colega de la universidad, a Fabiola, por todo el trabajo que hemos realizado en conjunto con los estudiantes y también la experiencia que contó Verena en su momento respecto a los estudiantes de FASEA y particularmente de la carrera de contador auditor.
para nosotros es tremendamente importante y quiero en esto también relevar las palabras de la profesora Ana en algún momento que señalaba que esto tiene que ver con un golpe y un cambio de timón a nivel institucional. Hace poquito se aprobó la política de inclusión, lo que nos hace muy felices a todos, ¿ya? Con María José desde el UCO, en Includec también, hace mucho rato que venimos trabajando de esto, ¿ya? En el CADE nosotros creamos una unidad de inclusión, que es la que hacía referencia hace un rato Fabiola. Que tenemos profesionales para eso, pero sentíamos que en algún momento estábamos un poco a la deriva, porque hay que dar un golpe de timón fuerte a nivel institucional. Yo igual comparto eso, que estamos un poco a destiempo, llegando un poco atrasados a este tipo de cuestiones, y esto esperamos sentidamente que esto se materialice de verdad a nivel institucional. Cuesta en instituciones tan grandes como esta, tan grandes y tan diversas como la Universidad de Concepción, con 89 carreras, con 3 campus, con más de 25.000 estudiantes, con casi 5.000 trabajadores universitarios. Por lo tanto, es una estructura muy grande. Por lo tanto, hacer estos cambios va a ser un tema de mucho tiempo, pero yo estoy esperanzado de que este cambio se llegue a concretar en algún momento. En universidades como esta, bueno, la profesora Pilar de Colombia hace un rato hablaba de si nos costaba más o menos como, como institución privada. Bueno, solamente aclarar que la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de la Santísima Concepción son universidades públicas no estatales, ¿ya? Nuestro espíritu es un espíritu público, ¿ya? En Chile existen las universidades públicas estatales, las públicas no estatales y las universidades privadas. Nosotros somos una universidad pública, no estatal. Por tanto, nosotros tenemos un compromiso público y en eso tenemos un camino importante también todavía por recorrer. Así que nuevamente muy agradecido por su tiempo, por el espacio que se dieron esta mañana, por la reflexión, a todas las personas que participaron, a todas las personas que hicieron este levantamiento tan importante para nosotros, y bueno, les estaremos contando de otras iniciativas y, al respecto, y convertirnos poco a poco en una institución realmente inclusiva. Así que muchas gracias por la participación. Agradecemos las palabras del jefe del CADE y por supuesto a cada una y uno de ustedes en haber participado de esta actividad que ya estamos cerrando y finalizando. Nos llevamos bastantes reflexiones y análisis que hacer para seguir fortaleciendo una cultura inclusiva en cada una de nuestras instituciones y nuestros espacios laborales y también familiares. Así que le agradecemos en nombre de la Dirección de Docencia el haber participado de esta actividad, así que buenas tardes, buenas tardes supongo que para todos, así que para todas. Así que muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Muchas gracias, que estén bien, chao.